¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video para su canal, amigos, y en este video lo que vamos a estar averiguando es si tú, sí, tú, que estás viendo este video, vas a poder jugar el CarX Street en tu dispositivo móvil, en qué calidad gráfica y a cuántos FPS. Ya que esta era una información que sé que todos ustedes estaban esperando, por eso hoy, les traigo los requisitos mínimos y recomendados para poder jugar tan esperado videojuego, en dispositivos Android. Si quieres enterarte de todo esto, te invito a que no apartes la vista de la pantalla ni por un segundo, ya que te hablaremos de manera clara y detallada, y podrás saber incluso a cuántos FPS y a qué calidad gráfica vas a poder jugar, pero antes, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te vayas a perder de ni un solo de mis vídeos. Debo agradecer gran parte de esta información al amigo Aaron de Simulation Community, créditos para él, por cierto el servidor oficial lo van a encontrar en la descripción del vídeo. Ahora sí chicos, después de haber dicho esto comenzamos. Compañeros, y es que no nos vamos a andar con muchos rodeos, según los desarrolladores del CarX Street, la empresa de CarX Technology, los requisitos mínimos que deberá tener un dispositivo móvil Android, para poder jugar el videojuego, serán 2 GB de memoria RAM. Pero libres. Y sé que muchos se estarán preguntando, pero ¿cómo así en Big B? ¿Cómo 2 GB de memoria RAM libres? Pues espérame y te cuento, los dispositivos, en especial los móviles Android, tienen o cuentan con una X cantidad de memoria RAM, pero ¿qué pasa? Que una parte de esta memoria RAM, es usada para las funciones básicas del dispositivo y del sistema, o sea es la que se encarga de que todo marche a la perfección. Para explicárselo mejor, miren, por ejemplo mi dispositivo cuenta con unas 8 GB de memoria RAM, pero si se fijan acá, dice que solo cuento con 5 GB disponibles. ¿Eso qué significa? Que de mis 8 GB de memoria RAM unas 3 GB están siendo utilizadas para el funcionamiento básico del sistema del equipo. Por ende, aunque supuestamente tengo 8 GB, en teoría solo cuento con 5 para poder ejecutar correctamente los videojuegos. En mi caso es muy fácil acceder a esta información desde mi dispositivo Poco, desde la opción de seguridad en el apartado de limpieza de la RAM, me proporciona dicha información. O simplemente abriendo la barra de multitareas. Pero si llega a ser el caso que no pueden encontrar esta información, en el primer comentario fijado les dejaré una app llamada CPU-Z, la cual les proporcionará todo lo que necesitan saber. Para ello primero deben limpiar la memoria RAM. ¿Cómo hacen esto? Pueden usar cualquier app, o simplemente cerrando todas las aplicaciones que estaban usando. Luego desde CPU-Z, se van a la opción que dice, Device, y desde ahí en donde dice RAM available, o sea memoria RAM disponible, van a poder ver lo que le queda de memoria RAM. Como es una app externa tiene sus fluctuaciones, por lo que si acá abajo les dice que tienen más de 1500 MB, que serían 1.5 GB, pueden estar seguros de que tienen más de 2 GB libres, ya que, como les dije, la app no es 100% certera, pero es la que más se asemeja a la realidad. Ahora bien, basándonos en estos datos, yo concluyo que es probable que necesites como mínimo 4 GB de memoria RAM, para poder correr el videojuego, eso suponiendo yo, que de esas 4 GB, el sistema consuma unas 2, y deje libre las otras 2. Ahora bien, hoy en día con lo avanzado que están los dispositivos móviles, es muy probable que un dispositivo móvil, con 3 GB de memoria RAM, pero con un buen procesador, de preferencia Snapdragon, pueda correr el videojuego a unos 30 FPS, aunque sea en gráficos mínimos. Por cierto, casi olvidó pedirles que no dejen de comentar las especificaciones exactas de sus dispositivos móviles, hablo de memoria RAM y de procesador. Para yo decirles más o menos a cuántos FPS podrían jugar el juego, y a qué calidad gráfica. Claro está que esto no es un hecho, pero basándome en mi experiencia, creo que puedo darles un aproximado bastante cercano. Ojo, solo responderé los comentarios que estén completos, ya que a veces me comentan, por ejemplo, en Big B, mi Xiaomi Redmi Note 8 por ejemplo, ¿correrá el juego? Y pues no sé qué responder, ya que no me sé las especificaciones de todos los dispositivos chicos, apenas las del mío, por ende necesito que comenten la marca, procesador y RAM del dispositivo, para de esta manera yo saber qué les voy a decir.
La misma aplicación CPU-Z les brinda toda esta información, y más fácil todavía, es simplemente ir a Google, y escribir, por ejemplo especificaciones del Xiaomi Redmi Note 8, y les saldrán 1001 página, que les brindará esta información. Bueno, también estoy seguro que cualquier dispositivo móvil que cuente con mínimo 8 GB de memoria RAM, y un Snapdragon 850, podrá correr esta maravilla de videojuego en gráficos ultra, a 60 FPS. Todo esto claro basándome en cómo les anda a los amigos de iOS. Recordar para los que no lo saben, que el Car X Street, ya está disponible para iOS, somos los de la comunidad de Android, quienes estamos esperando el lanzamiento, el cual está programado, para este próximo mes de diciembre. Los que tengan 6 GB de RAM, estoy seguro que si en caso en Ultra les mete un poquito de lag, en gráficos altos, podrán jugar sin ningún inconveniente. Lo que de plano no van a poder disfrutar de este grandioso videojuego, son los amigos que tienen dispositivos con 2 GB o menos de memoria RAM, una verdadera lástima ya que la gran mayoría de usuarios, esos son los dispositivos que tienen. Aunque de momento no sabemos si los desarrolladores de este juego, bloquearán la descarga para estos dispositivos, como ya han hecho otras empresas, en las cuales los dispositivos con 2 o menos de RAM, no pueden descargar sus videojuegos. Verdaderamente una lástima chicos, yo espero de corazón que a menos la instalación para estos dispositivos no sea bloqueada, pues de esta manera, pueden instalarlo aunque es muy probable que les ande a menos de 10 FPS. Chicos, yo creo que con este vídeo me acabo de ganar un buen like, también sería bueno que compartieras este vídeo con todos los fanáticos del Car X Street, que se preguntaban si es que iban a poder jugar el videojuego. De mi parte esto ha sido todo por el día de hoy, estaré pendiente al comentario de cada uno de ustedes, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.